Hola, ya. Buenos días. El diablo no quiere que les hable. Vamos a continuar con nuestro estudio de fe y ciencia. Espero que a este punto no los tenga ya bien mareados y confundidos. Que ya no saben ni qué. Dice, Hernán otra vez va a hablar cosas de esa de la ciencia y no entiendo nada. El propósito es que todos podamos entender lo esencial de lo que estamos hablando. Hay muchísima más información que puedes investigar, muchísimos más conceptos y definiciones, y se puede poner muy técnico, pero si llegamos a ese nivel de tecnicismos, nos vamos a perder. No vamos a tener los conceptos claros, y aunque se simplifican mucho los temas, me parece que se pierde el objetivo al hablarlo aquí desde el púlpito, que todos podamos entender la parte esencial del problema o supuesto problema entre fe y ciencia y cómo respondemos a los que nos acusan de no ser razonables o racionales y de ser simplemente fanáticos que tienen fe ciega. Me parece que hasta este punto hemos dejado en claro lo que es la fe, hemos dejado en claro que aún la ciencia requiere fe, de hecho sin fe no puedes hacer ciencia. Y la semana pasada comparamos dos sistemas de fe, el materialismo y el teísmo. Y hoy vamos a partir de esa comparación que hicimos para hacer otra comparación, pero vamos a cambiar un poco la base con la que estábamos comparando. La semana pasada tuvimos que definir tres conceptos nuevos para poder hacer la comparación. Definimos que era el teísmo. Teísmo es la creencia que afirma la existencia de por lo menos una deidad o ser creador del universo, por lo menos uno. Hay varios tipos de teísmo, monoteísmo, politeísmo, panteísmo, etcétera, etcétera. Pero esos tres son los más conocidos. Monoteísmo, hay un solo Dios. Politeísmo, hay más de un Dios. Panteísmo, el universo es Dios. Y el cristianismo cae en la categoría de monoteísmo, es lo que afirma la Escritura. Los cristianos, aunque hablamos de la Trinidad, estamos diciendo que hay un solo Dios, no tres dioses, un solo Dios en tres personas. Así que estamos dentro del monoteísmo. El siguiente concepto que definimos fue la coherencia. ¿Qué era la coherencia? La relación lógica entre dos cosas o entre las partes o elementos de algo, de modo que no se produce una contradicción ni oposición entre ellas. Es coherente algo cuando no se contradice. ¿Qué es una contradicción? Bueno, definimos lo que es la ley de la no contradicción. La ley de la no contradicción dice una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y al mismo sentido. Es decir, si yo digo que Juan es mi padre y no es mi padre al mismo tiempo y en el mismo sentido, estoy contradiciéndome. Pero si no lo digo en el mismo sentido, por ejemplo, si defino padre como padre biológico, y también padre como aquel que cría un niño, tengo dos sentidos de la palabra padre. Y si utilizo ambos sentidos en la frase, Juan es mi padre y no es mi padre, o sea, digo, Juan es mi padre en el sentido de que él me crió, pero no es mi padre porque no es mi padre biológico, entonces no es una contradicción, porque no estoy hablando en el mismo sentido. Pero si usara el mismo sentido de la palabra padre, si dijera, Juan es mi padre biológico y no es mi padre biológico, entonces no soy coherente. ¿Por qué? Porque me estoy contradiciendo, ¿verdad? Ahora, dijimos que si algo es contradictorio o si algo no es coherente, no existe. No existe un soltero casado, y siempre lo tengo que afirmar porque me acuerdo de muchas personas que decían, yo pensé que era soltero y era casado. No existe un soltero casado, aunque te digan que es soltero. Si está casado, no es soltero, ¿verdad? No existe un soltero casado, no existe un círculo cuadrado, no existe un vaso totalmente lleno y totalmente vacío, etcétera, etcétera. Si entendemos entonces lo que es el teísmo, lo que es la coherencia y la contradicción, dijimos, podemos pasar a tratar de resolver una pregunta muy importante que ha ocupado las mentes más brillantes desde que conocemos la historia. La pregunta es ¿por qué hay algo en lugar de nada? En otras palabras, ¿por qué hay un universo? Y dijimos y demostramos anteriormente que la ciencia no puede responder el por qué. La ciencia es muy útil para decir o responder las preguntas ¿cómo y qué?
pero no puede responder por qué. El por qué está fuera del método científico. Y te acuerdas que dimos un ejemplo de la mamá con 2 niños que les prepara un pastel. Un niño era materialista y sigue el método científico para decir qué es un pastel y cómo hacerlo. Y el otro niño le pregunta a su mamá por qué hay un pastel. Y lo que aprendió el niño que preguntó por qué, nunca lo iba a aprender el niño materialista siguiendo el método científico. Entonces, cuando tratamos de responder la pregunta ¿por qué hay algo en lugar de nada?, la ciencia no puede darnos la respuesta. No, ya, no me le apaguen. Si nos hacemos la pregunta ¿por qué?, la respuesta no puede ser científica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el método científico no puede responder ¿por qué? Entonces, no podemos usar el método científico para responder la pregunta ¿por qué hay algo en lugar de nada? Así que dijimos que tuvimos que usar otros 2 conceptos, que era el empirismo y el racionalismo. Empirismo es el conocimiento que se obtiene por medio de la experiencia, por medio de los sentidos. Y el racionalismo es lo que se obtiene por medio del razonamiento. Esos 2 no están peleados. Dijimos, para poder tratar de resolver la pregunta ¿por qué hay algo en lugar de nada?, partimos del empirismo, que es lo que vemos en la experiencia, y luego, hasta donde nos lleve la experiencia, usamos el racionalismo para razonar sobre lo que encontramos. Y haciendo ese ejercicio, llegamos a lo que es conocido como el argumento cosmológico Kalam. 2 argumentos y una conclusión. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Y vimos y analizamos ese punto. El universo comenzó a existir. Es lo que lo mejor de la ciencia afirma hasta el día de hoy. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Y lo que causó al universo no puede estar hecho de lo mismo que el universo, ¿verdad? Porque no podía existir la materia antes de que la materia existiera, porque no puede estar y no estar en el mismo lugar al mismo tiempo, en el mismo sentido, porque eso es una contradicción. Ya no sería coherente, y lo que no es coherente no existe. Así que lo que haya sido que provocó el universo no puede estar hecho de materia, tiene que ser inmaterial. No le puede afectar el tiempo, tiene que ser atemporal. No ocupa un lugar en el espacio, es omnipresente. Y además tiene un poder asombroso, es poderosísimo. Y quinto, para que haya existido un cambio, no había nada, y luego por medio de su inmenso poder crea las cosas, debe tener voluntad. Y dijimos, a esa causa del universo inmaterial, atemporal, omnipresente, sumamente poderoso y personal, es lo que llamamos Dios, ¿verdad? Así que, partiendo de esa base y la pregunta que hicimos, hoy vamos a hacer otra comparación. ¿Qué responde el materialismo? ¿Qué responde la ciencia a una pregunta específica? ¿Y qué responde el cristianismo o el teísmo particularmente? Porque como lo dije la semana pasada, tanto los judíos como los musulmanes podrían usar exactamente los mismos argumentos que nosotros, porque también creen en un Dios. Un solo Dios, también son monoteístas. Los musulmanes aseguran que creen en el mismo Dios que nosotros. Si Dios da oportunidad más adelante, mostraremos que eso no es cierto. El Dios en el que ellos creen no es el Dios de la Biblia, aunque ellos afirman que es el mismo Dios. Y nuestros amigos judíos creen en el mismo Dios, pero niegan a Jesús. No creen que Jesús sea Dios, porque el concepto de la Trinidad no es aceptado por ellos. Entonces, aunque tenemos esas diferencias, estamos en la misma caja del monoteísmo, ¿ok? Y los argumentos que estoy usando, incluso los que voy a usar el día de hoy, aplican para cualquiera de esas 3 creencias. Ahora, la pregunta que vamos a tratar de responder hoy ya no es un por qué, como si tratáramos de hacernos preguntas que la ciencia no puede responder, como que sería algo injusto en cierta manera, que simplemente estuviéramos respondiendo por qué es, sabiendo que la ciencia no nos puede dar respuesta. Vamos a ponernos al mismo nivel de la ciencia, una pregunta que la ciencia puede responder como un sistema de fe y cómo respondemos nosotros desde el teísmo monoteísta. Y la pregunta a responder va a ser un cómo. Y como vimos, la ciencia es muy útil para responder qué
y cómo. Así que si hoy nos preguntamos un cómo, deberíamos estar al mismo nivel de respuesta que la ciencia puede dar. Y me parece que nos puede dar una muy buena comparación de ambos sistemas de fe para determinar cuál es más razonable, cuál es más factible o más probable, porque ninguno puede tener evidencia científica de lo que estamos diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que nadie diga, Hernán, a menos que me lo demuestres en un laboratorio. Por favor, vamos a hablar de cosas como por qué hay algo en lugar de nada. Eso no se puede repetir en un laboratorio. Y el día de hoy vamos a preguntarnos cómo se originó la vida. El nombre del tema de hoy es la vida, y la pregunta es cómo surgió la vida o cómo se originó la vida. De manera que podemos primero dejar en claro que la ciencia asegura tener la respuesta a esa pregunta y nosotros daremos la respuesta a esa misma pregunta. Y quiero que primero respondamos nosotros para poder contrastar las respuestas y tratar de llegar a una conclusión al final. ¿Cómo se originó la vida según el monoteísmo, específicamente el cristianismo? Y en este punto particular, también el judaísmo está de acuerdo con nosotros. ¿Cómo se originó la vida desde nuestra postura específicamente bíblica? Vamos a Génesis capítulo 1 y vamos a leer todo el capítulo 1. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el primer día. Y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Al firmamento Dios lo llamó cielo. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el segundo día. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnen en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todo según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla, todo según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el tercer día. Y dijo Dios que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Lo hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno, y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el cuarto día. Y dijo Dios, que rebosen de seres vivientes las aguas, y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas, y todas las aves según su especie, y Dios consideró que esto era bueno. Y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino la noche, y llegó la mañana, ese fue el quinto día. Y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Hasta ahí. ¿Cómo surgió la vida? Dios la hizo. Ahora, ¿qué tan razonable suena esa respuesta? Cuando tú hablas con un materialista o un científico y le dices, mira, la vida la creó Dios, ¿qué te va a decir? Por favor, esos son cuentos de abuelas. Son cuentos de hadas. Eso es el Dios de los huecos. ¿Se acuerdan de qué era el concepto del Dios de los huecos? Que aquello que no podemos explicar, asumimos que Dios lo hizo. Entonces, si vemos que la vida de repente existió,
Los que tenemos fe en Dios y creemos lo que la Biblia dice, decimos, Dios la creó. Y de ahí recibimos burlas. Eso es absurdo. O sea, si tú lees un cómic de Spider-Man y nos dice, no sé, que Galactus creó una galaxia, ¿le vas a creer porque el cómic de Spider-Man lo dice? Es lo mismo cuando tú lees la Biblia y dice que Dios hizo la tierra. Si no le vas a creer al cómic de Spider-Man, ¿por qué le crees a la Biblia? Y los cristianos a veces ahí ya no saben qué decir. Dicen, no, pues sí, es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué respondemos nosotros? ¿Cómo decimos? Esto que dice Génesis 1 me parece que es racional y que debemos creerlo. ¿Qué evidencia o qué argumentos podemos decir de que esto es perfectamente racional? Porque ¿se acuerdan? Si hablamos del origen de las cosas, nadie puede ir a verlo, ¿verdad? Nadie puede ir a observarlo y hacer una hipótesis y luego experimentar tratando de repetirlo para sacar sus conclusiones y hacer una teoría. Nadie puede hacer eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué evidencia podemos dar? Ya dijimos, el tema pasado, que el método científico no es la única forma de obtener conocimiento. La otra forma de obtener conocimiento es por medio del intelecto, razonando. Entonces, aunque estamos preguntándonos cómo inició la vida, aún el método científico no puede aplicarse en esa respuesta en particular a menos que pueda reproducir la vida. ¿Me explico? Ya hoy en día no han hecho nada de eso. Y ahorita cito algunas fuentes, porque aunque muchos dicen, es que ya clonaron a una oveja, ya clonaron no sé qué, bueno, no están generando vida. Tomaron células vivas, las mezclaron y reproducieron el mismo proceso que hubiese seguido en el vientre de un animal. No están generando nada nuevo. Toman lo que ya existe, células vivas, la inyectan en los propios mecanismos biológicos y logran manipular el proceso, pero no crearon vida. Entonces, ninguno puede decir que esto, cómo surgió la vida, es algo que tiene evidencia científica, porque nadie ha podido ni observarlo, ni reproducirlo en un laboratorio. Así que aunque estamos hablando del cómo, estamos en un terreno que la ciencia ni nosotros podemos traer evidencia material, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ya expuse cuál es la información bíblica y qué es lo que creemos. Pero creo yo que cuando leemos este capítulo, a menos de los que se acuerden, cuando leímos Génesis 1 hace como 2 o 3 años, lo desglosamos versículo por versículo y dijimos, para empezar, Génesis 1 no te está describiendo el orden de los eventos o fenómenos naturales que crearon el universo. ¿Cómo lo sabemos? Porque eso no existía en aquel entonces. No es un concepto de aquel entonces. Moisés, cuando escribe Génesis 1 y Génesis 2, está hablando en términos de la cosmovisión de aquel entonces. ¿Qué es lo que ellos imaginaban? Que estaba la tierra y había una cúpula y literalmente tenía cimientos. Y abajo de la tierra estaba el abismo. Y Dios se sentaba sobre la cúpula de la tierra. Y cuando llovía, se abría la cúpula y caía agua. Eso es lo que entendían de la naturaleza en aquel entonces. Cuando hablaban de las estrellas o los astros del cielo, no están pensando en bolas de gas que se consumen a millones de años luz. Ellos pensaban que literalmente había algo pegado en la cúpula y que se movía en la cúpula. Entonces, cuando lees Génesis 1 y tú tratas de decir, a ver, vamos a seguir la secuencia, es imposible que haya habido luz y no hay sol y estrellas. ¿Cómo es que primero había luz y no había sol ni luna? Y dicen, ahí ya se está contradiciendo. No, eso es un error muy básico de interpretación. No puedes meterle idea al texto. Los conceptos científicos actuales sobre el orden del universo y cómo fue creado no existían para nada en la mente de Moisés ni de ningún otro ser humano en aquel entonces. Así que ellos no están explicando cómo se creó el universo. Sí, y no me quiero meter ahí en detalle porque ahí está todo el tema con mucho detalle para que lo estudien si les parece bien. Pero mostramos cómo se divide en 3 partes, ¿verdad? Cómo es que crea o pone orden y crea los elementos necesarios en 3 partes para la vida y luego pobla las 3 partes que creó para la vida y luego crea al ser humano para relacionarse con él. Y es la esencia de una descripción de un templo, el lugar donde Dios habita con su creación. Y lo vemos repetido cuando lo mismo que sucedió en Edén,
Lo vemos cuando el tabernáculo, y lo vemos en el segundo templo, y lo vemos al final de Apocalipsis en el lugar en el que habitaremos con Dios. El concepto es consistente en toda la Escritura, de manera que cuando leemos Génesis 1 hay que sacar de nuestra mente que está describiendo el orden en el que el universo fue creado. Está describiendo cómo es que Dios preparó el universo para relacionarse con su creación. Así que dejando claro eso, tenemos que decir, ¿cómo es que podemos tener confianza en lo que leemos Génesis 1? Eso es lo que creemos, pero ¿por qué lo creemos? Ahora, para responder por qué lo creemos, primero quiero que vayamos ahora a lo que la ciencia afirma como el cómo surgió la vida. Y para eso, obviamente, tenemos que ir a la teoría de la evolución, que es, me parece, lo que consideran la teoría más relevante científica de todos los tiempos. Y quisiera, para no entrar en mucho detalle, describirla brevemente. Primero, empezó por Erasmus Darwin, no por Charles Darwin. Charles Darwin era el nieto de Erasmus Darwin. Erasmus Darwin se considera el primero en esbozar la teoría de la evolución. Erasmus Darwin fue un estudioso del lenguaje humano, médico, naturalista, fisiólogo y filósofo británico. Erasmus Darwin creía en Dios como el gran creador de todas las cosas. Cito literalmente a Erasmus en su obra Zoonomía, en el prefacio, dice: el gran creador de todas las cosas ha diversificado infinitamente las obras de sus manos, pero al mismo tiempo ha estampado una cierta semejanza en los rasgos de la naturaleza que nos demuestra que el todo es una familia de un solo padre. Estoy hablando del abuelo de Charles Darwin, creyente, monoteísta, y fue el primero en formular la teoría de la evolución. La teoría, como la formuló él, se basa en la conjetura de que todos los seres vivos descienden, en última instancia, de un solo antepasado microscópico proveniente del mar. Es teísta, monoteísta, y deduce: toda la vida viene del mar. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Bueno, Génesis 1 que dice, primero, ¿dónde estuvieron los seres vivientes? En el mar, y luego después los terrestres. Entonces, no es muy difícil llegar a esa conclusión. Ahora, esta es la teoría que propuso Erasmus. Después, Charles Darwin, nieto de Erasmus, es el primero no en formular la teoría, sino en aportar evidencias para la teoría. Fue Darwin, leo textualmente, fue Darwin en El origen de las especies quien sintetizó un cuerpo coherente de observaciones y profundizó el mecanismo de cambio llamado selección natural, lo que consolidó el concepto de la evolución biológica hasta convertirlo en una verdadera teoría científica. O sea, Darwin, partiendo de las observaciones, se fue a la isla Galápagos, examinó ciertos tipos de aves, los que se les conocen como pinzones de Darwin. Hay como 15 especies diferentes, todas son prácticamente iguales, pero varía el color y la forma del pico. Y se dio cuenta, años después, que el pico varía según el alimento que hay en cada isla. Porque había 3 islas, una cuarta isla que examinó, y se dio cuenta que en cada isla el mismo tipo de ave tenía diferencias en cuanto al color y a la forma del pico. Y el pico estaba adaptado al tipo de alimento que había en la isla. Entonces dijo, todos son exactamente descendientes del mismo tipo de ave, que fueron cambiando, mutando para adaptarse al ambiente en el que viven. Entonces dice, esto prueba que realmente todos vienen de un ancestro común, como lo dice la teoría de la evolución. Ahora, ¿cómo es que se van generando esas variaciones o mutaciones? ¿Cuál es el proceso que las guía, entre comillas? La selección natural. La selección natural, según Darwin, es el mecanismo básico responsable del origen de nuevas variantes y, por lo tanto, nuevas especies. ¿Qué es la selección natural? Esta es una definición formal. Selección natural es un fenómeno de la evolución descrito por Charles Darwin en su libro El origen de las especies, que establece la supervivencia del más apto o la preponderancia de la ley del más fuerte en un medio natural sin intervención externa, por la que los individuos menos aptos o menos aptos o más débiles perecen y sus rasgos no se transmiten a las generaciones siguientes al no reproducirse. Imagino que esto lo conocemos todos en cierta medida. La ley del más fuerte, ¿qué significa? Que el fuerte se come al débil o el fuerte mata al débil. Si van a competir por alimento, el fuerte se queda con el alimento.
Tú lo puedes ver si has tenido distintos mascotas. Por ejemplo, ¿quién ha tenido más de un perro de mascota? Levante su mano. Okay. ¿Quién ha tenido 3 perros de mascota? Levante su mano. 5 perros como mascota, levante su mano. A ver si hay 10 perros como mascota, levante su mano. Sí hay. No, ya no le quiero seguir. Porque... 15 perros. Ya nadie, ¿verdad? Bueno, no perros, gatos. ¿Más de 10 gatos? ¿No? Nosotros llegamos a tener 13 gatos en la casa. Bueno, ¿qué aprendes viendo a los gatos queriendo comer? ¿Qué aprendes viendo a los perros queriendo comer? Si pones un solo plato, ¿quién se va a quedar con la comida? El más fuerte, ¿verdad? La ley del más fuerte. ¿Qué va a pasar con el que no alcanza a comer? Si esa es la forma en la que viven, se va a morir. Pero si no se pudo reproducir, sus genes no pasan a la siguiente generación, ¿verdad? Por lo tanto, si este perro débil tenía características propias, se van a perder porque no se pudo reproducir. ¿Quiénes, si tú ves el reino animal, quiénes son los que, entre comillas, son los favoritos de las hembras? No sé si te has puesto a ver documentales, son muy interesantes. Estas aves, por ejemplo, en las Amazonas, que bailan, o entre comillas le llamamos un baile, porque mueven las alas de cierta forma y la cabeza, y no sé si has visto, llega la hembra, se acerca un macho y le echa ganas a su baile, ¿verdad? Toda la crema y movimiento, y la hembra nomás se queda viendo. Y juzga su desempeño. Y si no le gusta, simplemente se va, hasta que encuentra uno que bailó como a ella le gusta. Y entonces se aparea con él. ¿Qué pasa con los leones? Cuando se levanta un nuevo macho alfa es porque mató al león anterior. ¿Y qué es lo primero que hace el nuevo macho alfa? Mata o devora a los cachorros del alfa anterior. ¿Cómo es que ahora él se convirtió en el alfa? Porque es el más fuerte. ¿Y qué ganó siendo el más fuerte? El derecho a las hembras, a reproducirse. Entonces, el más fuerte es el que tiene comida. El más fuerte es el que se reproduce. Por consecuencia, los genes que se transmiten a la siguiente generación son los genes del más fuerte. Y los débiles no se reproducen. Las hembras no los quieren. Entonces sus genes no pasan. Eso es lo que se le llama selección natural. Ahora, tú puedes ver otra situación. Quizás no están compitiendo por el más fuerte, sino por quién es el más apto. Por ejemplo, creo que todos pudimos ver en la última helada que hubo, cuántos árboles no sobrevivieron la helada. Es como un color café rojizo, ¿verdad? Se quedaron de ese color y están muertos, tuvieron que cortarlos. No sobrevivieron a la helada. Por consecuencia, si pensáramos en la naturaleza y si viene una helada, todas aquellas especies que no sobrevivieron a la helada se mueren. Pero aquellas que se pudieron adaptar, que encontraron un lugar donde refugiarse o que tenían suficiente pelaje para protegerse, sobrevivieron y pueden seguir reproduciéndose. Entonces hay una mezcla entre cómo se adaptan al medio ambiente y qué tan fuertes son. Y eso es lo que dice Darwin. Eso es lo que determina que los que se reproducen vayan generando nuevas especies. ¿Se entiende? A todos nos enseñaron esto en la escuela, ¿verdad? No sé hace cuánto fuiste a la escuela. Pero es algo que se considera un hecho incuestionable. Ahora, desde que fue formulada, cuando Darwin formuló o presentó la evidencia, aún no teníamos toda la evidencia de la genética ni nada de eso, ¿verdad? No tenían el conocimiento que ahora tenemos. Así que la teoría de la evolución ha ido adecuándose conforme pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque sale nueva luz de datos científicos, nuevos descubrimientos científicos. Pero al día de hoy permanece la esencia. Al día de hoy, a pesar de todos los descubrimientos científicos, se mantiene esta misma esencia, que todos los seres vivos descienden en última instancia de un solo antepasado microscópico proveniente del mar, y dos, que el mecanismo responsable del origen de nuevas especies es la selección natural. Esos dos elementos siguen vigentes y se considera el mecanismo que da origen a la vida. Ahora, no sé tú, pero suena muy coherente, ¿no? Si tú analizas la naturaleza, encuentras la ley del más fuerte, encuentras la supervivencia del más apto. De hecho, en tiempos de crisis y de guerras, los hombres, o sea, los seres humanos, hacen exactamente lo mismo.
Incluso si tú lees la Biblia, te vas a encontrar en el libro de Jueces y en la generación de humanos prediluviana era exactamente eso mismo. Los más fuertes dominaban, y el primero mencionado como más fuerte entre los hombres bíblicamente fue Nimrod. Así que aún la Biblia nos habla de que el más fuerte toma control de las cosas. El más fuerte hacía control o se hacía de las mujeres. Los más aptos en tiempos de guerra, en tiempos de hambre, son los que sobreviven. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta ante la selección natural? Hay cristianos que se oponen y dicen que eso no es cierto. Me parece que es algo incorrecto. Estamos partiendo del empirismo. ¿Qué vemos con la experiencia? ¿Cuál es la evidencia que tenemos si vemos nuestro alrededor? Que la selección natural es cierta. En eso ningún cristiano debe tener conflicto. Ninguno de nosotros, aunque estamos leyendo Génesis 1, ninguno de nosotros debemos negar que el que se adapta es el que sobrevive y que el más fuerte es el que sobrevive. Ninguno de nosotros debe ponerle un pero a eso. Ningún cristiano bíblico debe negar esa verdad, que la podemos percibir con mucha claridad en la creación, incluso en referencias bíblicas. Pero tenemos que hacer una distinción. Una cosa es que un pájaro adapte su pico según el tipo de alimento que hay cerca de él, y otra cosa es que un pájaro de repente produzca algo que no es un pájaro. ¿Me explico? Hacemos una distinción entre lo que llamamos macroevolución y microevolución. Microevolución le llamamos adaptación. Todos los seres humanos se adaptan a las circunstancias, incluso físicamente. Tú puedes ver un grupo de humanos, porque no existen las razas. Bíblicamente solo hay una raza, la raza humana, ¿verdad? Ahora muchos le llaman la raza negra, la raza asiática, y eso no tiene sentido bíblicamente, solo hay una raza, la raza humana. Pero podemos ver que en las comunidades negras que fueron explotadas en la esclavitud, que fueron sometidas a mucha presión y mucho esfuerzo físico, puedes ver que las generaciones eran hombres fuertes, altos, que soportaban grandes presiones de trabajo y hacían grandes esfuerzos físicos que los blancos no podían hacer. Y dices, ¿cómo fue que se hicieron tan fuertes? Porque se adaptaron al ambiente en el que vivían. De hecho, hay una frase o un seguimiento, no sé quién es el autor, pero lo hemos visto muchas veces. Hombres fuertes traen tiempos de paz, ¿verdad? Pero los tiempos de paz crean hombres débiles. Los hombres débiles crean tiempos difíciles. Y los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Y los hombres fuertes crean tiempos de paz. Y el ciclo se repite, ¿verdad? ¿Por qué los tiempos difíciles crean hombres fuertes? Porque te adaptas al medio ambiente. ¿Por qué los tiempos de paz crean hombres débiles? Porque se adaptaron al medio ambiente, ¿verdad? Entonces, no podemos negar que la adaptación es cierta. Esa es la microevolución. Nos adaptamos, estamos diseñados. ¿Alguna vez te preguntaste por qué se te arrugan los dedos y las manos cuando estás mucho tiempo en el agua? Yo me acuerdo que me asusté y me estoy haciendo viejo. Mis hijos también se asustaron porque tenían las manos arrugadas. ¡Qué shock ver que se te arrugaron las manos por primera vez! Pero resulta que te ayuda mucho a tener tracción cuando estás bajo del agua. Tu organismo, tu cuerpo, tu piel se adapta según las circunstancias, según el ambiente en el que estás. Ahora, microevolución no tenemos ningún problema. Un ave puede ajustar su pico tanto como sea necesario para poder comer lo que tiene a su alcance. No hay ningún problema con la escritura, la evidencia es clara. Macroevolución. Macroevolución es decir, un animal acuático produce un mamífero volador. Decimos, caray, si tienes un pez o algo parecido a un pez que tiene branquias, ¿cómo es que eso produce a un ave que tiene pulmones? ¿Hay alguna evidencia de ese proceso? ¿Hay algún ejemplo que podamos estudiar de un pájaro que produjo algo que no es un ave? ¿De un pez que produjo algo que no es un pez? ¿De una vaca que produzca algo que no es una vaca? Y hay muchos dicen, oye, como no la otra vez vi una vaca con un solo ojo. Sí, pero sigue siendo vaca, ¿verdad? No la otra vez una chiva.
dio algo así como ¿cómo se llaman los que tienen un solo ojo también? Se me olvidó el nombre de esa criatura mitológica. Pero, ¿oh? Gracias, un cíclope. ¿Una cabra o chiva produjo un cíclope? No, es una chiva o una cabra deforme que parece cíclope, pero sigue siendo una cabra. ¿Me explico? Macroevolución no la encuentras en la naturaleza. No hay un solo ejemplo de macroevolución. Algunos dicen, ahí están los fósiles. Fíjate bien cómo los fósiles van cambiando. No, discúlpame, pero también hay muchísimos fósiles que han permanecido intactos a pesar de los supuestos millones y millones de años que aseguran que tiene la vida. Y cuando se encuentran fósiles, por ejemplo, el Australopithecus, ¿cómo se llamaba este primer simio? Se me olvidan los nombres. Dicen, oye, encontramos un homínido, un eslabón entre el mono, por así decirlo, donde venimos y el ser humano. Y cuando analizas qué es un pedazo de cráneo, un pedazo de mandíbula y un pedazo de hueso. Y luego tú ves, así era. Y dices, órale, ¿cómo le hicieron? Partiendo de un pedazo de cráneo y un pedazo de mandíbula, te diseñan algo que parece entre humano y simio. Es pura imaginación. No existe un fósil que hable de un punto intermedio entre una especie y otra. Por eso hay que definir qué es especie. ¿Qué entiendes por especie? Leímos en Génesis 1 que Dios dijo que se multiplicaran o se reprodujeran según su especie. Pero si tú vas al original, especie no es el mismo concepto que nosotros entendemos de especie. Nosotros decimos, hay un pájaro, pinzón, los pinzón de Darwin, que son como 15 especies diferentes. Ok, ¿qué tienen en común todas las 15 especies? Que todas son un ave. Entonces, bíblicamente, ¿las aves se reproducen según su especie? Bueno, bajo esa definición, sí, las aves producen aves. No producen nada que no sea un ave, ¿verdad? Lo que la macroevolución dice es que ese concepto de especie ya no estás hablando de una misma ave, sino de algo que no es un ave. Y ahí es donde empezamos a tener problemas con la teoría de la evolución, porque ya no hay nada que ponga en evidencia que la macroevolución existe. Y me parece que es un error decir, tenemos evidencia de la microevolución, de que los animales se adaptan, por consecuencia, la macroevolución es verdadera. Eso no es coherente. Y acuérdense, si no es coherente, no existe. Tienen que probar que realmente hubo un cambio tan drástico que un ser con branquias produce un ser con pulmones, o un punto medio. Entonces, ¿qué dice la ciencia sobre la macroevolución? Que la gran mayoría de los científicos afirman que es un hecho irrefutable. Pero cuando empiezas a investigar en la documentación, es más, simplemente échale ojo a documentales honestos que hablan de esos puntos, vas a encontrar este tipo de afirmaciones. Ahora, quiero poner como referencia, esto que voy a leer, lo puedes encontrar en distintos fragmentos de los capítulos 4 y 5 de la producción de National Geographic que se llama Nuestro Planeta, en inglés One Strange Rock. Sale Will Smith. A lo mejor ya con eso se ubican, porque él casi nunca sale en ese tipo de documentales. Y en ese documental afirman cosas que voy a leer aquí y algunas las voy a poner textuales. ¿Por qué ese documental? Porque eso lo encuentras en Netflix ahorita. Si tú vas a tu casa, puedes poner capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 y vas a encontrar estas afirmaciones que te voy a decir. Y lo hago de esta manera, digan, ¿por qué confías en un documental? No, no estoy confiando en un documental. Esos son los argumentos que la ciencia da y los puedes encontrar fácilmente en ese documental donde ellos explican. Ahí hay un grupo de como 4 o 5 astronautas y están explicando cómo es que se originó la vida. Y lo hacen desde una perspectiva materialista. Así que lo que voy a leer a continuación son afirmaciones respaldadas supuestamente por la ciencia. Ejemplo. Dicen, hubo un momento en el que la nada se convirtió en algo. ¿De qué estamos hablando ahí? Big Bang, ¿verdad? No había nada y de repente hay algo. Eso fue lo que tratamos la semana pasada. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Ya vimos que ese argumento cosmológico, Kalam, nos lleva a la prueba racional, no científica, racional, de que hay un Dios. Ahora,
Ellos dicen, bueno, hubo un momento en el que la nada se convirtió en algo. A partir de un sistema sin vida, después de un largo periodo de tiempo, apareció la vida. Fíjate la manera en que lo describen. No había vida y de repente apareció la vida. Dicen, debió suceder en lo profundo de los océanos. En algún momento, en aguas termales, se formó una burbuja que pudo mantenerse sin reventarse. Y cuando se formó la burbuja, dentro de la burbuja atrapó los elementos esenciales para la vida, los elementos químicos que conocemos. Y como estaba caliente, y muy seguramente porque cayó un rayo o una serie de rayos en la burbuja que no se reventó, que se mantuvo como una membrana que hizo que adentro, con los elementos esenciales, más el calor, más la energía probablemente de un rayo, originó la vida. Dice, todo se unió de la manera correcta para crear la primera célula viviente con ADN en sí. El ADN, según ellos mismos, es como una supercomputadora orgánica, contiene el manual de la vida. A esta primer célula viviente se le llama Luca. ¿Lo habías escuchado? No es la nueva película de Disney. No tiene nada que ver con la película de Disney. Hay que verla porque se llama Luca. No tiene nada que ver. Luca, por las iniciales en inglés, traducido al español, es el último antepasado común universal. ¿Cómo que el último? Bueno, porque si tú partes de aquí hacia el origen, hablas del último. Si tú ves el árbol genealógico de abajo hacia arriba, hablas del último. Pero si hablas al revés, es el primero, ¿verdad?, de todos. Le llaman Luca. ¿Qué hizo Luca? Bueno, como lo describí, Luca es una burbuja que no se reventó, que tenía lo esencial para la vida dentro, que se le dio calor y muy probablemente relámpago, y creó la vida. Tenemos a Luca. Luego, de alguna manera desconocida, Luca logró protegerse a sí mismo manteniendo esa membrana por mucho tiempo, que era una burbuja, ¿verdad? Dicen, Luca es el origen único de la vida. Es algo muy difícil que pueda pasar, pero pasó. Luego Luca se reprodujo y creó otra célula igual a él. Tienes dos Luquitas. Luego se reprodujo más y las células vivientes que provienen de Luca pudieron alimentarse y empezaron a comerse unas a otras. Después, de forma sorprendente, cuando una célula se comió a la otra, no pasó lo que siempre pasaba cuando se la comía, sino que la que se comió a la otra logró, o de alguna forma, las dos se quedaron vivas. Y ya no era una sola célula, sino dos mezcladas, y se creó la primera célula compleja que se le llama mitocondria. Y la mitocondria la encuentras en todo lo que tiene vida en el universo. Ahora, esta nueva célula, la mitocondria, encontró la manera de unirse a otras células, organizarse en estructuras complejas para formar grandes criaturas que usaban el oxígeno para descomponer sus alimentos. Y luego, con el tiempo, surgió el sexo. Y existían las hembras y los machos. Y lo hicieron para reproducirse y mezclar su ADN y asegurar la supervivencia. Ahora, cuando ellos dicen, ahí mismo, creo que es en el capítulo 5, y voy a citar textualmente a uno de los astronautas, dice, para que un planeta evolucione a lo largo de miles de millones de años como lo hizo la Tierra, se requeriría el equivalente a lanzar los dados 1,000 millones de veces y ganar las 1,000 millones de veces consecutivas. ¿Se entiende? Eso es lo que se requeriría para que pudiera suceder lo que acabo de describir, según ellos mismos. 1,000 millones de veces lanzar los dados en un juego y que caiga el número ganador 1,000 millones de veces seguidas. ¿Alguien ha jugado a los dados alguna vez? ¿Levanta su mano? ¿Cuántas veces seguidas puedes repetir el número 6? Una en 6 veces es la probabilidad de que te toque un 6. Ahora, 1,000
millones de veces seguidas, ¿cuál es la probabilidad de que eso pase? Ellos dicen, sabemos que es prácticamente imposible, pero sucedió. ¿Cómo ves? Dicen ellos, si tiene los elementos esenciales para la vida y suficiente tiempo disponible, la vida será creada. Esa es la afirmación de los hombres, o muchos de los hombres más ilustres de nuestro tiempo. De la nada se creó algo. Y de eso algo inerte como una piedra, con la combinación necesaria y los accidentes necesarios, creó la vida. Eso ya es un milagro. Bueno, el primer milagro es que de la nada haya aparecido algo. El segundo milagro es que la combinación de ciertos elementos con energía produzca vida. El tercer milagro es que se combinaron para producir la vida. El cuarto milagro es que aprendió a protegerse del medio ambiente. El quinto milagro es que tenía ADN y supo duplicarse a sí mismo. El sexto milagro es que aprendió a comerse a los que producía. El séptimo milagro es que una vez que se comió a uno, no se lo comió, sino que se mezclaron y se hicieron más complejos. El octavo milagro es que después de eso supieron cómo organizarse para crear seres complejos. ¿Qué tan científico suena el proceso? ¿Cuál es la evidencia científica de ese procedimiento? Ninguna. ¿Cuál es la posibilidad de que algo así pase? Ellos mismos lo han dicho. Tener el número ganador al lanzar los dados 1,000 millones de veces seguidas. ¿Es un sistema de fe, sí o no? Por supuesto que sí. Y de hecho, tienen más fe que nosotros. Tienen más fe que nosotros. ¿A qué me refiero? Bueno, analicemos. Esto ya no lo puedes ver con el empirismo, ¿verdad? No podemos verlo, no podemos usar nuestros sentidos. Tenemos que ir al racionalismo. Meditemos, razonemos. ¿Cómo le damos sentido a esa serie de milagros sorprendentes? Que es imposible que pase, pero pasaron. Ok. Primero, ¿pueden hoy los científicos crear vida de la nada? No. Al menos pueden, tomando los elementos básicos, el carbono, el hidrógeno, crear una bacteria la más simple que haya. No. Voy a citar a James Tour, profesor en la Universidad de Rice en Houston. Él es químico orgánico sintético, especializado en la orgánica sintética y en organometálica. Es profesor de química, ingeniería mecánica, ciencias de materiales y ciencias de la computación. ¿Cuál es su opinión ante la pregunta? ¿Cuál es su respuesta si hoy los científicos han podido al menos crear desde cero, desde los elementos básicos, como es la teoría, de que estaban simplemente los elementos básicos y al mezclarlos produces vida? ¿Han hecho eso de perdido con la bacteria más simple? La respuesta de él dice, hoy en día los científicos no tienen la capacidad de crear ab initio, o sea, en latín, desde el inicio, ni siquiera la bacteria más simple que existe. No pueden crear los elementos más básicos que existen y aun si los tuvieran, tampoco saben cómo ensamblarlos para crear una célula. Él también afirma, el tiempo, ya ves que dicen, si juntas los elementos y con el tiempo vas a crear la vida, dice él, el tiempo no es amigo de los químicos, sino enemigo de los químicos, ya que el tiempo descompone los químicos. Así que los químicos no están intactos esperando a que el tiempo haga algo con ellos, sino que se van degradando con el tiempo. Así que si tú tienes una mezcla de químicos necesaria y lo único que falta es tiempo, es imposible que esa mezcla se sostenga con el paso del tiempo. Aparte, el tiempo es un concepto en nuestra mente, ¿verdad?, de describir los cambios en la naturaleza. El tiempo no tiene poder para crear nada. ¿Me explico? El tiempo es una descripción de lo que vemos. Digamos que es un reflejo de la muerte. Desde que nacemos empezamos a morir, ¿verdad?
con el tiempo. Entonces, es imposible que si tienen los elementos y el tiempo, de repente pase algo, porque se degradan y el tiempo no tiene acción sobre la naturaleza más que degradarla. Entonces, ¿cómo pueden estar tan seguros que así surgió la vida? ¿Cómo pueden estar tan seguros que esa es la respuesta al cómo surgió la vida? No pueden. No tiene ningún tipo de evidencia, pero pensemos, ¿es racional? Quizás ese puede ser un argumento. No tengo evidencia científica, como dijimos la semana pasada, está fuera del ámbito científico, pero puede tener evidencia racional. Analicemos la parte racional. Por ejemplo, se crea la primera célula, Luca, que tiene ADN, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿cómo se creó ese ADN? ¿Qué es el ADN? Una secuencia de instrucciones para crear la vida, para reproducir una célula o ajustarlo de tal manera que sean cierto tipo de materia, de tejido, de lo que sea. ¿Cómo se creó el ADN? No hay explicación. Dicen que se mezcló todo y ¡pam! Apareció el ADN. ¿Es racional que el ADN apareciera de repente? Me suena muy complejo. No es una explicación decir que se juntó todo y apareció el ADN. Porque el ADN es información, pero ahorita vemos ese punto. Segundo, ¿cómo es que Lucas se protegió a sí mismo? ¿Cómo es que una burbuja... ¿Has visto las aguas termales? Bueno, quizás no en la naturaleza, pero sí has visto hervir el agua, ¿verdad? Se generan burbujas. Entonces imagínate que estaba en el profundo del océano y ahí hay, no sé cómo son grietas, hay magma abajo y empieza a calentarse el agua y se forman burbujas. Bueno, Luca es una super burbuja que soportó todo a su alrededor con la información necesaria, se le descargó la energía y no se reventó, sino que tuvo vida. ¿Cómo es que Luca se protegió a sí mismo y ninguna otra burbuja? ¿Cómo es que Luca pudo multiplicarse a sí mismo? Imagínate, solo hay un Luca, ¿verdad? Y está el Luca solo, y de buenas a primeras, ahí va otro Luca. ¿Cómo? ¿Cuál es el proceso? Dicen ellos, literalmente, es un misterio, pero pasó. Eso es fe, no es ciencia, eso es una enorme fe. Ahora, ¿cómo es que Luca, bueno, después de producir otras células, cómo es que se pudo alimentar de ellas? Luego, ¿cómo es que en lugar de alimentarse de ellas, se unió a ellas? Luego, ¿cómo es que se organizaron para crear formas más complejas? Nadie lo sabe, nadie. Pero el problema principal de esta secuencia es el primero. Supongamos que sí puedes, mezclando ciertas cosas, crear vida. Vamos a concederles eso, no lo creo, pero vamos a concederles ese punto. Supongamos que sí, Luca vivió. El punto más difícil para ellos, para esta teoría, es explicar el ADN. No sé si te has puesto a pensar. El ADN, ¿qué es el ADN? Información codificada. Y cuando se va a multiplicar un ser vivo, con el ADN sabe cómo organizarse para duplicarse. Ahora, el ADN es información codificada. Voy a ponerte un ejemplo. Imagínate que vas a un bosque en el Amazonas y te dicen, ningún ser humano ha puesto un pie en ese bosque. Jamás un ser humano llegó a esa parte de la selva. Así que tú estás bien feliz tomándole fotos a todo porque eres el primer ser humano que va a llegar a esa parte de la selva del Amazonas. Y encuentras un enorme árbol con un tronco de como 5 o 6 metros de diámetro. Y en grande, en el tronco dice, en letras grandes, para llegar al río, sigue esta vereda durante 20 minutos. Tú dices, soy el primer humano que está pisando esta parte de la selva del Amazonas y encuentras ese mensaje en español, sin errores de ortografía, que dice, para llegar al río, continúa por esta vereda por 20 minutos. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Realmente ningún ser humano había llegado ahí? ¿O dirías,
Eso es fácil de explicar. El árbol empezó a crecer, la erosión y las piedras que mueve el aire empezaron a chocar con el tronco y de una forma misteriosa se fueron formando las letras. Primero la P, pero no era una P, parecía nada más una L. Pero después hubo un fenómeno que le dio la pancita. Para llegar, se fue formando. Tú nada más pones los elementos y cayeron rayos y cayeron muchas cosas y se fue formando la frase hasta que se completó. ¿Qué opinas? ¿Cuál es el problema al tratar de darles explicación? Espérame, no estamos hablando de que aparecieron letras o grafos con formas de letras del idioma español en el tronco de un árbol. No solo basta con decir cómo se hicieron esas rayas ahí. Tienes que decir por qué primero la P, y luego la A, y luego la R, y luego la A. Porque eso tiene un significado. Y luego doble L, E, G, A, R, para llegar. Y que estén en ese orden una después de la otra. No al revés, porque no tiene sentido. Sino decir primero para, luego llegar, y luego al río. El río es un concepto todavía más profundo. Porque para saber qué es un río, tuviste que haberlo definido. Apela a que entiendes qué es un río, agua corriente y todo lo que un río implica y conlleva. Y luego sigue por esta vereda durante 20 minutos, eso ya sí. No, o sea, el concepto de vereda, el concepto de minutos, el número 20, ¿cuál es la probabilidad de que esas letras aparecieran ahí por azar? En ese orden, para comunicar ese mensaje de manera que yo pueda llegar al río. Es absurdo. ¿Cuál es la conclusión más razonable cuando llegas y te encuentras ese mensaje en español en el árbol? No soy el único humano aquí. No soy el primero en llegar. Es más, primero llegó un latino. Lo más probable. Es más, se dice, para llegar al árbol, chico, sigue los 20 minutos, dices, pues Nicaragua o Costa Rica, ya más o menos le tanteas. O eres reggaetonero. Pero más o menos le tanteas. Pero ¿no te parece que esa es la respuesta más razonable cuando encuentras información? ¿Qué se requiere para que haya información? Número 1, la información. Número 2, un código. Número 3, el que lo codifica. Y número 4, el que lo decodifica. En el ejemplo del árbol, yo digo, estoy aquí, ahí está el río, a veces me pierdo, ¿cuál es la vereda? Me voy a dejar un mensaje. Tengo información, el río queda por allí caminando 20 minutos. Esa es la información, pero no he puesto ningún mensaje. ¿Qué requiero para poner el mensaje? La información y un código. ¿Cuál es ese código? El lenguaje escrito. Para llegar al río, continúa por esta vereda 20 minutos. Ahí está el código y pongo la información en el código. Pero si nadie sabe leer en español, ¿de qué sirve? Absolutamente de nada. Entonces, para que yo pueda tener esa información, necesito entender el código y el concepto que se me está transmitiendo. Porque si me ponen un tema ahí complejo, imagínate que me escriben, gravedad es la constante gravitacional, masa 1 por masa 2 entre R. Yo le digo, a ese egipcio. No entiendo. Es información, mucha información. Pero para mí no tiene sentido, no conozco la fórmula, no sé qué son esas letras. Entonces, ¿qué se requiere para que una célula se duplique? ADN, sí, pero ¿quién puso la información ahí? ¿Quién puso el código? ¿Y cómo la decodifica? ¿El azar? Es imposible, imposible. La información solo proviene de la inteligencia. No pensarías que un oso escribió eso en el tronco, ¿verdad? Un pájaro carpintero les gusta picar los árboles. No, tuvo que ser una inteligencia. Igual a la tuya de perdido para poder comunicarse. Para que haya transferencia de información se requieren dos seres inteligentes, ¿verdad? Ahora explícame. Ciencia. ¿Tiene los elementos?
Una burbuja que no se rompe, calor y un rayo. ¡Pam! Apareció el ADN. ¿En serio? Y de repente lo interpretó y ahora hay dos que entienden el ADN que lo codifican y lo decodifican. Es absurdo. ¿Cuánta fe se requiere para creer eso? No estoy hablando ya de la fe bíblica, eso es fe ciega, es incoherente. Y lo que no es coherente, no existe. Así que, ¿cuál es la conclusión para que el ADN esté presente en una célula? ¿El azar? ¿El tiempo? No, inteligencia. Inteligencia. Si tú vas caminando por la playa y encuentras esos típicos de Chuy, te amo, ¿no crees que se formaron con los camaroncitos, pasaron por ahí? Las conchitas de... No, una chava enamorada lo escribió, en el mejor de los casos. Alguien pasó por aquí, se le mandó y seguro le tomó la foto y lo subió al Face o a Instagram. No pienses que se creó de la nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo surgió la vida? ¿Puede venir de la nada? ¿Puede venir del azar? No, necesariamente requiere inteligencia. Y ahí viene el concepto del diseño inteligente. Se requiere inteligencia para crear información. Por más rústica que sea, por más básica y sencilla. Imagínate, no escribió para llegar al río, no escribió nada de eso, que el ADN es muchísimo más complejo que ese mensaje. Imagínate que nada más escribió río y una flecha. Como quiera, se requiere inteligencia, información. ¿Quién codifica? Por medio de un código, y quién decodifica. Ahora, entonces, si usamos el razonamiento, tiene que haber una inteligencia detrás de eso, ¿verdad? Y ahí dicen los alienígenas ancestrales. Vienen del planeta Nibiru. Somos su laboratorio. Pues bueno, de perdido tiene más razonamiento que el materialista. ¿Estamos de acuerdo? De perdido ellos proponen quién trajo la información, ¿verdad? El asunto es que no pudo haber sido un extraterrestre porque no había vida. ¿Cómo estaban vivos ya? Tendrías que explicar cómo vivieron los extraterrestres y llegas exactamente al mismo punto. Así que la teoría de los alienígenas ancestrales no resuelve nada. Porque no tendrías que explicarme de dónde vienen los alienígenas primero. El mismo punto. ¿Dónde está el Luca de los alienígenas? Entonces no resuelve nada los aliens, aunque muchos estén bien emocionados con eso. Yo era súper fan de Jaime Maussan y todo eso. Hombre, tenía unas teorías que ni la Biblia. Pero ya me arrepentí de todo eso, ¿eh? Ahora, entonces, ¿cómo formulamos nosotros un argumento para explicar las cosas? Bueno, si se requiere inteligencia para crear la vida, no podemos decir que la vida empezó ahí. Se requiere ir más atrás, porque los elementos combinados y la información tiene que también venir de una inteligencia. Entonces tenemos que partir de lo que vimos ayer. Empezó las cosas no de la nada, sino de un ser, ¿verdad? Como lo dije al principio y como lo vimos el tema pasado. Ahora, otra característica que quiero mencionar muy brevemente porque se pone muy técnica, y nada más voy a usar 3 ejemplos que creo que son los más conocidos o los que mejor podemos entender con facilidad. Puedes investigar el argumento del ajuste fino. ¿Qué es el ajuste fino? Bueno, hace no muchos años los científicos han descubierto que para que la vida pueda existir se requieren ciertas condiciones iniciales desde el Big Bang. Ciertos valores le llaman constantes universales para la vida en el universo. Si esos valores no fueran precisos como los que tenemos, no existiría la vida. Por ejemplo, la gravedad. Pensamos en la gravedad y quizás te imagines la manzana cayendo en la cabeza de Newton. ¿Qué más puedes pensar cuando hables de gravedad? Un trampolín, tropezarte, aventarte de un tobogán. Quizás vas a poder pensar los cohetes. ¿Por qué si has visto cuántas explosiones y todo lo que necesitan para poder llegar a la atmósfera? ¿Por qué? Por la fuerza de gravedad. ¿Qué tan potente es la fuerza de gravedad que tienen que hacer todo eso para poder despegarse del suelo?
Es impresionante lo que la fuerza de gravedad hace. Bueno, cuando los científicos formulan o tratan de describir qué es la gravedad, se dan cuenta que hay una fórmula matemática que la describe donde hay un valor constante que siempre es el mismo y se le llama la constante gravitacional. Y la constante gravitacional, si tú le llegaras a variar un poquito, generaría graves problemas. Por ejemplo, incluso si habláramos de los planetas, sin la gravedad y la constante necesaria no se podrían unir, o se comprimirían demasiado o se disolverían. Tiene que tener el grado exacto, el valor preciso para que pueda mantenerse en su lugar. Ahora, antes de darte datos de eso, quisiera hacer una comparación con otro tipo de datos. Por ejemplo, se considera que el número de segundos desde el Big Bang, considerando que el Big Bang, según la ciencia, tiene miles de millones de años, si yo te preguntara, ¿cuántos segundos han transcurrido desde el Big Bang hasta hoy? ¿Podrías calcularlos? Sí, alguien los calculó, un aproximado, que obviamente, si yo te doy el valor ahorita ya no aplica porque ya pasó otro segundo, ¿verdad? Tiene que estar actualizando. Pero fíjate, el número de segundos que existen desde que el universo empezó a existir es el valor de 10 a la 18 potencia. Y algunos se van a traumar y decir, no, otra vez matemáticas, ¿verdad? ¿Quiénes se traumaron cuando empezaron a ver números a la potencia y lo dicen, no, luego le metieron letras? Es lo peor, cuando los números le pones letras. X cuadrada más 3y es la muerte para muchos. Bueno, ¿cómo entendemos 10 a la 18 potencia? 10, súmale 18 ceros. ¿Cómo se llama ese número? No hay un nombre, por eso lo expresamos así. Un 1 y un 0, 10. Un 1 y 2 ceros, 100. Un 0 más, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000. Y luego, no sé, 10 millones y vuelves, ¿verdad? Y luego billones y luego ¿qué llegas? Llega un punto, creo que es el Gogol o Gol, de donde viene, se supone que viene Google, que era el número más grande expresado en palabras, que era una ciudad llena de ceros, haz de cuenta. Bueno, ¿cuántos segundos han pasado? 10 a la 18 potencia, un 10 y 18 ceros. El número de segundos desde que empezó a existir el universo. ¿Cuál es el número de partículas subatómicas en todo el universo? Partículas subatómicas en todo el universo. ¿Cuántas hay? Se estima que es 10 a la 80ª potencia. Un 10 seguido de 80 ceros. El número de partículas subatómicas en el universo. Ahora, cuando se analiza la constante de gravedad, ¿cuál es el cambio mínimo que le harías para generar un cambio en el universo? Porque si la gravedad se alterara un poco, el universo ya no puede existir. Las cosas no se mantendrían como las conocemos. ¿Cuál es la parte mínima que tendría que variar para que la constante gravitacional ya no permita que el universo sea como es? Se requiere modificarla una parte de 10 a la 100 potencia, a la potencia 100, pero ya no me sé cómo decir las palabras. A la potencia 100. 10 a la potencia 100. Si dividieras algo en 10 a la potencia 100, 10 y 100 ceros, y tomaras uno de esos y lo cambias a la constante gravitacional, el universo ya no puede existir. Fíjate, es más, digamos, más pequeño que la cantidad de subátomos en todo el universo, que es 10 a la 80. 10 a la 100 sería el margen en el que variaría la constante de gravitación y el universo ya no existiría. Ahora, otra constante, la constante cosmológica. No sé si habían leído en algún momento que el universo se expande. De hecho, eso es lo que confirma que si se está expandiendo y retrocedes en el tiempo, tiene que venir de un punto infinitesimal que consideramos el inicio de todas las cosas. Si se está expandiendo y retrocedes en el tiempo, se va contrayendo. Ahora se puede medir cuál es el factor de expansión, y es una constante, le llaman la constante cosmológica. Si cambiara en 1 en 10 a la 120, si cambias esa constancia de expansión en 10 y luego 120 ceros, y lo dividieras en eso y le cambias un puntito, el universo no podría existir.
La entropía. ¿Qué nos dice la entropía? Todo el sistema que tiene energía se queda sin energía. Ejemplo, tienes un péndulo. Has hecho este experimento, quizás ahorita es difícil conseguir péndulos. En mis tiempos, que no son muchos, mi mamá tenía un reloj de péndulo. Y esos relojes no necesitabas conectarlos a la luz ni le ponías pilas. Nada más movías el péndulo. Tic, tic, tic. ¿Cuál es el requisito para que el péndulo se conserve? Bueno, aparte de que tiene un mecanismo interno, tiene que estar perfectamente alineado, si no, no se conserva. Pero es un ejemplo simple. Cuelga una pelotita de un hilo en alguna pared, en alguna mesa, y tómala de un costado y suéltala. ¿Qué va a hacer? Va a oscilar el péndulo. ¿Cuánto tiempo? ¿Para siempre? No, se va quedando sin energía. ¿Por qué? La gravedad empieza a afectarlo hasta que se detiene. Todo sistema que tiene energía tiende a quedarse sin energía. Ahora, ¿cuántos años tiene el universo? Si el universo fuera infinito en el pasado, ya nos hubiéramos quedado sin energía por la entropía. Entonces, ¿cuál era el valor de la entropía al momento en que empezó el universo? También se calculó. El científico Roger Penrose de la Universidad de Oxford calculó que la posibilidad de tener el nivel de entropía necesario al inicio del universo es de 10 a la 10ª potencia, todo a la potencia 123. Incomprensible para la mente humana. Esa es la probabilidad de que el nivel de entropía fuera el adecuado para llegar a este momento del tiempo y tener energía todavía. Esas constantes, hay decenas de ellas que describen distintos fenómenos naturales. Ahora, junta, ¿cuál sería la posibilidad de la entropía en el nivel correcto? 10 a la 10ª potencia, todo a la potencia 123. Más la posibilidad de que la gravedad tenga ese valor, más la constante cosmológica, más las otras decenas de constantes, que si las cambias, al menos una, la cambias, el universo ya no existe como lo conocemos y es imposible la vida. ¿Cuál es la posibilidad de que el universo empezara a existir con todas esas constantes perfectamente definidas? Es imposible, imposible. Y eso nos permite hacer el argumento del ajuste fino. Número 1, el ajuste fino del universo debe tener una causa, ¿verdad? ¿Qué causó el ajuste fino? 3 posibles opciones. Número 1, el azar. ¿Cuál es la probabilidad de que todas las constantes aparecieran así nomás porque sí? Como ya lo vimos, es imposible. Número 2, ¿cuál sería otra posibilidad? Le llaman la necesidad física. Dicen, pues porque sí, así tenía que ser. ¿En serio? ¿Podemos decir que eso es razonable? ¿Así tenía que ser? ¿Es una buena explicación? ¿Por qué están todas las constantes ajustadas perfectamente? Pues porque así tenía que ser. No, no es lógico ni coherente. Tercero, se requiere inteligencia. Alguien, no algo. Inteligencia es alguien tuvo que asignar los valores de todas las constantes. Y si lo asignamos o lo unimos al argumento de la semana pasada, ¿cuál es la inteligencia que fijó todas las constantes universales para la vida? La primera causa no causada. Ese ser que es inmaterial, que es atemporal, que es omnipresente, muy, muy poderoso y personal. Tiene que tener inteligencia para que la vida tenga información y que la vida sepa leer el código y descifrar, decodificar el código para multiplicarse. Así que el argumento es así. El ajuste fino del universo se debe al azar, a la necesidad física o a un diseño inteligente. No se debe a la necesidad física ni al azar. Por lo tanto, el ajuste fino se debe al diseño inteligente. ¿Se entiende? Es un argumento muy simple y la conclusión es perfectamente coherente. Ahora dime, si leemos Génesis 1 otra vez, ¿qué nos dice Génesis 1? ¿Quién creó todas las cosas? Dios. ¿Quién creó la vida? El mismo que creó todas las cosas. ¿Qué es más razonable?
El argumento del materialismo, de todos los milagros que sucedieron simplemente porque sí, o que hay una mente detrás de todos esos milagros que hicieron que esos milagros pasaran. Escoge tú cuál te parece más razonable. ¿Quién tiene más fe? Se requiere más fe para creer lo que la teoría de la evolución dice, que para creer en una inteligencia que ajustó el universo para la vida. De hecho, es perfectamente razonable concluir que una inteligencia escribió el mensaje en el árbol, ¿verdad? De la misma manera, encontrar información en el universo nos debe llevar a concluir que hubo una inteligencia que le dio esa información al universo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se requiere más fe para ser materialista que para ser teísta, específicamente monoteísta. ¿Sí? Cuando leemos Génesis 1, no hay nada irracional en lo que estamos leyendo. De hecho, es lo más razonable para explicar el origen de la vida y el origen del universo. Y los cristianos nos avergonzamos de leer Génesis 1 ante los materialistas. Nos da vergüenza creer eso. Pero espero que en este punto te des cuenta que no hay nada de a qué avergonzarte, porque es lo más razonable para explicar el origen de la vida y el origen del universo. Por supuesto que no lo vas a encontrar relatado así en la Escritura, ¿verdad? Tampoco la Trinidad. Tampoco vas a encontrar relatado simplemente todo el plan de salvación. Pablo dijo, era un secreto que se mantuvo oculto por los siglos. Entonces, ¿cómo es posible que si leemos lo que la Escritura dice y luego vamos al universo, a la naturaleza, no nada más el empirismo, no nada más el método científico, empezamos a usar el razonamiento y se vuelve perfectamente coherente y razonable? Y repito, no tengo evidencia, no te puedo mostrar una foto. Mira, aquí está Dios haciendo las cosas, no se puede. Pero tengo excelentes argumentos racionales para usarlos como evidencia. Y eso es lo que los cristianos debemos entender. ¿Qué creemos? Creemos Génesis 1, sí, pero ¿por qué? Porque es lo más racional para explicar el origen de todas las cosas. Ahora, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otro está fuera del alcance de estos temas, pero es también nuestra responsabilidad. Así que cuando empieces o entres a un tema, a hablar sobre el origen de las cosas, acuérdate todo esto que estuvimos razonando, la forma en la que llegas a la conclusión, para que no le digas, estás mal. No, llévalo a preguntarse. Todos dan por hecho que la evolución es cierta, macroevolución. Nadie se atreve a ir en contra de esa afirmación. Y créeme, no tiene coherencia cuando trata de explicar lo que sucedió. Y como lo mencioné en temas pasados, ¿qué te va a responder el materialista cuando le hablas de esto? Yo confío en que la ciencia lo va a descubrir un día. ¿Ok? Yo confío en Dios. Los dos tenemos fe, ¿verdad? Algún día sabremos quién tenía la razón. Yo no lo tengo en duda, pero él se va a dar cuenta. Y que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y dijo Dios que el mar produjera seres vivos y que se llenara de aves los cielos y que la tierra produjera seres vivientes. Es la mejor respuesta que tenemos para explicar el universo y la vida. Y siempre la hemos tenido al alcance de nuestras manos. Pero tristemente fuimos enseñados a no pensar cuando leemos la Biblia. Fuimos enseñados a desconectar nuestro cerebro. Qué grave error. Perdemos mucho del poder de la Escritura. Pero es nuestra responsabilidad razonar.
Claro que no vamos a descubrir todos nosotros. Creo que fue Martín Lutero el que dijo, somos hombres en hombros de gigantes. En hombros de gigantes. No estamos empezando desde cero. Tenemos muchísima información a nuestro alcance, que nos pone en una posición muy elevada porque todo eso está demostrado. Nuestra tarea es ir un poco más allá. No todos vamos a ser científicos y no lo somos. Pero sí podemos empezar a razonarlo, a comprenderlo. Yo sé que hay muchos tecnicismos y palabras y definiciones complejas. Mira, es bueno que las entiendas, pero de nada te sirve si no entiendes el punto fundamental. Si entiendes dónde está el problema fundamentalmente, aunque no conozcas todos los tecnicismos, puedes dar una respuesta racional, como se nos demanda cuando te pidan, cuando te demanden razón de la esperanza que hay en nosotros. Como lo mencioné también la semana pasada, nuestros amigos materialistas creen que el conejo en el truco de magia aparece de la nada. Nosotros tenemos al mago. Dios, que todavía no llegamos a ese punto. ¿Por qué nuestro Dios? ¿Por qué el Dios de la Biblia? Lo veremos si Dios lo permite más adelante. Pero es ese Dios el que nos dice, ponte a cuentas. Dice en la Escritura, razonemos. Confía. Se le dijo a Josué, medita en este libro de la ley, de día y de noche. Medita, no nada más léelo, medítalo, mastícalo, reflexiónalo, pregúntatelo, cuestiónalo, pregúntale a otros, empieza a entender. No nada más es lo que está escrito. No es, ya lo leí y ya. No, es lo que el Espíritu Santo revela cuando lo lees. Y la Escritura es clara, Dios es galardonador de los que le buscan. Tenemos que ir a la Escritura con plena conciencia de que es Dios quien la puso ahí. Y más adelante hablaremos de la revelación especial. Pero date cuenta del enorme tesoro que tenemos en nuestras manos. Los científicos, el materialismo, les toma millones de dólares de tiempo, de esfuerzo, de preparación para llegar a las conclusiones que en la Biblia tenemos desde hace siglos, pero que no habían sido reveladas con profundidad ni a detalle. Imagínate cómo será la eternidad. No te la vas a pasar cantando siempre con arpitas. El razonamiento lo vamos a preservar y todo lo que estamos aprendiendo aquí también. ¿Qué cosas aprenderemos allá? Juan, dice el apóstol Pablo, insondable es la sabiduría de Dios. Y tenemos acceso a ese Dios por medio de Jesucristo. No estamos solamente dando razones para creer en un Dios. Afirmamos que tenemos comunión con ese Dios. Y sí, es locura. Es lo que dijo el apóstol Pablo. El Evangelio es locura. Pero no es irracional. Hay suficiente evidencia para el que quiere creer. Y suficiente falta de evidencia para el que no quiere. Pero créeme, aun si Dios se apareciera en el cielo y escribiera con las nubes, soy Dios y existo, lo van a negar. Decir, eso es falso. Si les muestras el video, está manipulado. Si les muestras la foto, es Photoshop. Si ellos lo vieron, estaba alucinando. No tenemos poder para convencer a nadie. Nuestro trabajo es dar razón de nuestra esperanza. Los argumentos que vimos hoy no convierten a nadie. No van a llevar a nadie al arrepentimiento. Eso es algo que solo el Espíritu puede hacer, el Espíritu Santo. Pero puede ser el medio que a Dios le plazca usar para que luego le hablemos del Evangelio. La primera barrera que hay que
superar cuando hablamos con alguien materialista es la ciencia. El supuesto conflicto entre la fe y la ciencia. Si logras derribar esa barrera, como dice el apóstol Pablo, derribando todo argumento altivo, cuando logras derribar esa barrera, existe buena posibilidad de que esté dispuesto a querer saber más. No que se vaya a convertir porque eso es algo que Dios hace, pero que quiera saber más. Y es una excelente oportunidad para llevarlo al Evangelio. He leído muchísimos testimonios de personas que se consideraban ateas, que era imposible que cambiaran su postura, que cuando empiezan a examinar estos argumentos, empiezan a considerar el cristianismo como una verdadera alternativa. Y muchos de ellos han sido traídos a los pies de Cristo. No es evangelizar lo que estamos haciendo hoy. Simplemente estamos explicando qué creemos y por qué lo creemos. Y roguémosle a Dios que nos dé gracia y paciencia. Cuán bendición tan grande es encontrar a alguien que esté dispuesto a escuchar, aunque piense diferente que tú. Hablar con un materialista de estos temas es casi imposible. Pero de repente, por la providencia de Dios, encuentras a personas que están dispuestas a escuchar y a examinar con cuidado lo que dices. Y no cometas el error de no saber escuchar tú. Tienes que saber escuchar con atención, con paciencia, para poder saber cómo explicarle, para ver hasta dónde entiende, qué cosas no comprende, y entonces trazas la ruta a seguir para tratar de hacerle entender. Fíjate bien, se requiere que tengas la delantera. ¿Se entiende? Tú estás ya planeando a dónde va a ir la conversación. Para eso tienes que entender muy bien todas estas cosas que estamos viendo. Para que cuando sale el tema, tú ya sabes, no puedes responder el argumento del ajuste fino. No puedes responder desde su postura el argumento cosmológico. Y vamos a ver más argumentos. Como ya sabes que no hay una respuesta de parte de ellos, poco a poco vas buscando que la conversación empiece a racionar hacia esos puntos. Hasta que llegue el punto en que se confronte con su propia postura y vea que es imposible resolverlo. Y tal vez Dios le permita comprenderlo. Así que vamos a orar. Señor, le damos muchas gracias porque tienes mucha paciencia con nosotros. Somos como los discípulos que los regañaste diciéndoles que éramos tardos para entender, torpes para entender. Lo reconocemos, Señor. No hemos sido tan diligentes como podemos al estudiar tu palabra. Nos envolvemos con las cosas de este mundo, con los deberes y responsabilidades. Y somos negligentes, Señor, muchas veces cuando leemos y escudriñamos tu palabra. Te pedimos perdón, porque debiendo ser ya maestros somos como niños, que aún entienden las cosas básicas. Si no fuera por tu paciencia, Señor, tu ira ya nos hubiera consumido. Si no fuera por tus promesas, ya nos hubieras abandonado. Porque no hay nada en nosotros que sea digno de ti. No hay nada en nosotros que nos haga merecedores de lo que nos has confiado, de predicar el Evangelio, de dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Danos, Señor, la sabiduría, el conocimiento y la gracia para hacerlo de una manera que te glorifique, para hablar con paciencia, para controlar, Señor, la desesperación o la impotencia cuando estamos con alguien que no quiere razonar. No nos permitas olvidar que estábamos exactamente igual, que éramos enemigos tuyos, como dice la palabra, que no queríamos nada de ti, que seguíamos según las obras de nuestra propia carne, que la Escritura enseña que son opuestas a las de Dios, a las de tu Espíritu Santo. Y no podíamos entender que las cosas de Dios porque se deben discernir espiritualmente, que estábamos sumisos a la voluntad de Satanás. Y a pesar de todo eso, tuviste bien liberarnos y permitirnos entender cuán grande y cuán profunda es tu sabiduría. Permítenos, Señor, no dejar de aprender nunca
avanzar cada vez más conociéndote mejor, cada vez más profundamente. Es imposible que acabemos, pero concédenos dedicar la eternidad a entenderte, a conocerte, a encontrar, Señor, la sabiduría y el poder reflejado en la naturaleza. Gracias por todo lo que nos das y por todo lo que nos darás. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos 15 minutos para responder. Te puedes registrar al grupo de WhatsApp para que hagas tu pregunta directamente. Me llega directamente en el grupo. Ahí están los códigos en pantalla para que te agregues. Si estás en línea y no perteneces a este grupo de WhatsApp, puedes escribir tus preguntas en los comentarios de Facebook o de YouTube y serán canalizadas a este mismo grupo. Se van a leer en el orden en que fueron llegando. Pido disculpas de antemano porque por la funcionalidad de WhatsApp, estoy leyendo una pregunta y cuando llegan nuevas, se actualiza y me lleva hasta la última y me pierdo en la que estaba leyendo y es muy difícil encontrarla. Así que si de repente dicen, Bernard pierde mucho tiempo porque se le fue la pregunta, no es mi culpa, así es el WhatsApp, ¿verdad? Si alguien conoce una herramienta mejor para este tipo de dinámicas, les agradeceríamos mucho que nos comenten cuál herramienta nos puede servir mejor. Pero bueno, empiezo a leer la primera pregunta. Karen Orozco, ¿se puede saber por qué los judíos no creen en la Trinidad? Si es que el estudiar la Escritura partiendo del original nos ha dado claridad y se puede entender mejor que Dios es un Dios trino. Bueno, el argumento que más comúnmente leo que utilizan es el Shema, escucha, oh Israel, Jehová el Señor, Jehová uno es. Y dicen, Dios mismo afirma que es uno. Obviamente, si vamos al original y vemos la unidad compuesta, no puedes afirmar que es uno en singular. Pero todo lo que ellos conocen en el Antiguo Testamento está basado en uno. Sin embargo, he leído, que no lo he platicado con judíos en persona, he leído testimonios de personas que estaban en el judaísmo y se vinieron al cristianismo, que nunca se les ha enseñado sobre la teoría de los dos Jehovás, o sobre la forma en la que el ángel de Jehová se expresa a sí mismo como si fuese Dios en primera persona y habla de Dios en tercera persona. Los pasajes que hablan del Espíritu Santo, de Dios y del ángel o la palabra del Señor, y hablan como si fuese el mismo Dios en primera y en tercera persona. Entonces, como no se les ha enseñado eso, son totalmente ajenos al concepto de la Trinidad. Y cuando hablamos con ellos sobre la Trinidad, hay que enseñarles no lo que dice el Nuevo Testamento, sino cómo llegamos a la conclusión usando el Antiguo Testamento, para que ellos vean que con la propia Escritura que ellos reconocen como proveniente de Dios, puedes deducir. Pero eso no convence a nadie, es nada más para presentar evidencia de que el concepto de la Trinidad es racional. Siguiente, Alfredo Mireles, en Génesis dice que las aguas produzcan seres vivientes. Según la teoría de la evolución dice que la vida se originó en el agua. ¿No tendrá sentido cierta relación esa teoría con Génesis? Puede ser. De hecho, cuando examinamos la teoría del Génesis, la teoría de la evolución con el Génesis, hay cristianos que hacen una mezcla. Dicen, son evolucionistas, pero no materialistas, sino que ellos consideran que Dios usó la evolución para crear vida. Y hay muchos cristianos muy reconocidos que afirman que esa es la mejor postura. Yo no estoy de acuerdo. Partiendo de Génesis, cuando Dios dijo que todo era bueno y que la muerte entró a la humanidad por medio de un solo hombre, ahí hacemos una distinción. Los que creen en el creacionismo, que Dios hizo todas las cosas simplemente así, ex nihilo, Él las hizo de la nada, o los evolucionistas teístas que consideran que Dios es quien diseña el proceso evolutivo para llegar hasta donde estamos. Ahora, el asunto es que la Biblia no dice si la muerte entró solamente al humano, pero ya existía en los animales. Y ese es el parteaguas. Quienes dicen, nada en Génesis 1 y 2 indica que la muerte no existía en el reino animal. Y puesto que nada indica que no existía en el reino del animal, asumen que sí había muerte en el reino animal. Por consecuencia, tienes
la evolución, que se requiere muertes y enfermedades y mutaciones fallidas, débiles y fuertes para llegar a donde estamos. Pero desde mi propia postura considero que ese mecanismo y ese proceso del más sobrevivencia del más fuerte o del más apto, no creo que está dentro de lo bueno que Dios creó. Sobre todo cuando lees pasajes que el león pasará con el cordero y que la víbora no le hará daño al niño que meta la mano en su cueva, etcétera, etcétera, como que eso me parece que es en contra del concepto evolutivo. Pero bueno, un día le preguntaremos a Jesús directamente y Él nos explicará. Siguiente, Juan Villarreal, si los científicos pudieran crear vida desde el inicio, ¿no probaría ello que es necesaria una inteligencia que lo permita? Claro, excelente pregunta. Si ellos son capaces de mezclarlo y poner toda la información que se requiere para crear vida, en ningún momento ese experimento probaría que vino de la nada, porque para crear vida necesitaron su inteligencia, ¿verdad? Así que estarían probando que la vida proviene de la inteligencia porque ellos mismos mezclaron las cosas para producirla. Si alguien logra crear vida de los elementos esenciales en un laboratorio, eso siempre demuestra que su inteligencia es la que dio origen a la vida, ¿verdad? No que vino de la nada. Siguiente, Diana Ruiz, pastor, buen día. Dejando de fuera todas las fotos, evidencias falsas de ovnis, ¿qué respuesta le podemos dar a personas serias que dicen haber tenido alguna experiencia de avistamientos o cosas semejantes? Bueno, el hecho de que no tengamos una foto de un extraterrestre en la cámara, que todo mundo podamos saber que es verdadera o genuina, eso no significa que no existen. Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Ahora, nosotros, bíblicamente hablando, no tenemos ningún problema si tenemos amigos marcianos o amigas venusianas, como dicen, ¿verdad? Si Dios tuviera una civilización humana en Júpiter, en nada altera nada de lo que la Biblia dice. Es más, tendríamos que empezar a cuestionarnos si hay que enviar misioneros a Júpiter. Porque si hay humanos allá y son descendientes de Adán de alguna manera, tendríamos la responsabilidad de llevarnos el Evangelio. ¿Me explico? Aunque no fueran humanos completamente, pero son seres racionales, tendríamos que cuestionarnos y llevar el Evangelio a toda criatura abarcaría también a ellos. Pero si hablamos estrictamente, ¿la Biblia habla de seres extraterrestres? La respuesta es sí. Ángeles, demonios, querubines, serafines, los ancianos ante el trono, los 4 seres vivientes, etcétera, etcétera. Obviamente son extraterrestres, porque no están aquí en la tierra, pero no son los chiquitos chaparritos de ojos saltones, ¿verdad? Siguiente. Sophie, ¿podrías compartir las fuentes de información que compartiste hoy? Erasmus Darwin y los valores del ajuste fino. Mira, tengo todas las direcciones web. Lo que voy a hacer es, quienes me tienen en Facebook, se deberían dar cuenta hoy, no, al menos que estaban orando y no se fijaron en el Facebook, que yo publiqué el argumento del ajuste fino del Ministerio Fue Razonable en español. Lo publiqué en mi página de Facebook y lo publicamos en la página de Árbol Plantado. Dije, pues ahí está la información, tiene una explicación diferente, a veces es un poco más técnica, pero perfectamente entendible. Lo mismo voy a hacer con el argumento del ajuste fino y voy a poner los links entonces a las breves reseñas que encontré de Erasmus y de la teoría evolutiva. En cuanto a la evolución vas a encontrar donde sea, ¿verdad? Quizás puede ser menos común saber del abuelo de Darwin, pero voy a poner los links para ver a quién le sirve. Siguiente, Lisbeth, pastor, en los tiempos de Holocausto, cuando Hitler dominó y sometió a los judíos a trabajos pesados y condiciones de vivir inhumanas, llevaron a cabo el genocidio más grande de la historia. ¿La selección natural y la ley del más fuerte fueron aplicadas? ¿Qué opinión tiene sobre este suceso? Excelente pregunta, y esa pregunta la vamos a resolver el próximo domingo. Si Dios lo permite, el próximo domingo vamos a entrar al problema moral y las consecuencias que tiene la teoría evolutiva ante este tipo de circunstancias. Pero si Dios lo permite, lo vemos el domingo. Cintia M., pastor, cuando en Génesis 1 dice que la tierra era un caos total y que las tinieblas cubrían el abismo y Dios dijo hágase la luz y fue la luz, a mí personalmente me causa conflicto porque pareciera que lo primero es el caos y Dios tuvo que
interferir y crear el orden, pero que sin la intervención de Dios es caos, como si hubiese algo aparte de Dios que estaba antes de que Dios ordenara y creara el universo. ¿Me podría ayudar a aclarar esta duda? Sí, mira, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. El versículo 1, en la cosmovisión de aquel entonces, lo que entendían que era la creación era cielos y tierra, no hay nada más. Entonces cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está diciendo, Dios creó todo lo que hay. Luego, la tierra estaba desordenada y vacía. Así que el caos no es previo a la creación. Es primero la creación, el término en latín es ex nihilo, de la nada, y luego está desordenado. Por eso, cuando yo explicaba al principio, Génesis no nos está describiendo la secuencia de eventos cronológicamente de cómo fue creado el universo. Creó Dios todas las cosas y luego le empezó a dar forma, ¿verdad? Le dio orden, crea los cielos, tierra, mar y cielos. Y luego les da herramientas, ¿verdad? Los dota de vida. En la noche, en el día, pone astros, plantas, todo lo necesario para la vida, y luego crea vida en cada una de esas tres esferas. Pero si te fijas, es el proceso ex nihilo, empieza y luego lo empieza a ordenar hasta que llegamos a la creación del humano. Entonces, no hay nada previo. De hecho, sería irracional decir que hay algo antes, porque antes era la nada, ¿verdad? Siguiente, o ya no hay, ¿verdad? Uno está escribiendo. ¿Y queda tiempo todavía? Bueno. Más presionado, ¿verdad? ¡Aguanta! Vamos a darle unos segunditos a ver si alcanza a entrar su pregunta. Por lo pronto les recuerdo que este martes no hay sesión de preguntas todavía. Es hasta el otro, de este martes al otro. Entonces, si tienen alguna duda y no alcanzaron a enviarla, o todavía no se les ocurre, aprovechen la sesión de preguntas de cada 2 semanas. No me llega, ¿no? Ya no escribió. Dijo, mejor no. Todos me están esperando. Ya no quiso preguntar. Ok, entonces terminamos la sesión de preguntas. Muchas gracias a todos por su atención. Sé que pueden ser temas complicados, pero necesarios para que todos aprendamos a defender nuestra fe. Es todo.